Y ya estamos grabando en el podcast de Jaime Ferraro Delgado con Gabriela Vega Franco, reconociendo los apellidos completos de nuestras madres. Gabriela es politóloga y hace tiempo que queríamos conversar, así que gracias por estar por acá, Gabriela. Bienvenida al podcast. Y quería empezar hablando un poquito sobre eso que veníamos conversando, ¿no? Sobre la democracia como concepto. Me parece a mí muy interesante cómo hoy en día hay algunas de estas expresiones, ¿no? Como precisamente esa, o algunos de estos conceptos, que se han venido confundiendo, ¿no? No solamente por cómo la gente las usa, sino por tal vez por cómo los entendemos, ¿no? Nos obliga, creo, la coyuntura a pensar en qué entendemos específicamente por democracia, si es que todos entendemos lo mismo, ¿no? Y me hacía pensar en precisamente si es que la democracia, una vez que o sea, si se puede alcanzar, si funciona mejor como un ideal, ¿qué cosa es al final? Yo sé que tú has hecho todas unas explicaciones al respecto, pero a manera de intro, ya que estás en el podcast, creo que podría ser una buena manera de comenzar. Y no, primero, gracias por la invitación. Realmente hemos estado tratando de tener esta conversación hace una ola por lo menos, este, una ola y una cirugía mía, con lo cual realmente ha pasado el tiempo. Te agradezco la espera y creo que en cuanto a los cambios políticos seguimos más o menos en la misma incertidumbre y en el mismo caos, con lo cual más o menos no ha cambiado tanto lo que necesitamos conversar, pero no, que te agradezco por la oportunidad de conversar y como decíamos, un poco mezclar las diferentes dimensiones de las cosas, ¿no? Cuando suelo hablar de política en general, trato de hacer la distinción de como que en mí viven dos caras, ¿no? O sea, hay una parte que como politóloga o como persona, como pedazo de, no sé, realismo, objetividad, cinismo, ve las cosas cuán complicadas son y vive como en la desesperanza y en el hartazgo y en la sensación de que si es que realmente le pones ojo a todo lo que está pasando, todo lo que las estructuras, la cultura política, los actores actuales, dices como, si Ujú. realmente quieres analizarlo todo, realmente el panorama es bien sombrío, ¿no? Para hablar de política, para hablar de democracia. Pero por el otro lado, así como este ese lado en el que puedo pasarme la vida conversando de cómo estamos ¿De hasta el jodidos? perno, va a ser bien difícil que salgamos y dejemos de estar hasta el perno. Hay otro lado de mí que vive y que por ende trata de hacer cosas, ¿no? Entonces, creo que como solemos decir en este último tiempo con las pequeñas cosas que se han hecho desde la sociedad civil, o sea, nada de lo que hagamos va a ser suficiente, pero nada es más insuficiente que no hacer nada. Y en general, si es que te interesan estos temas, lo que vas a querer hacer es intentar algo, ¿no? Entonces hay otro lado de mí que trata de enfocarse en qué se puede hacer ahora, ¿no? Porque Ujú. el tiempo va a seguir pasando y siempre puede ser, no igual, sino peor, con lo cual hay una combinación entre poder ver que estamos hasta el perno y otro pedazo de mí que intenta, bueno, ya, pero no me voy a sentar a ver y la idea no es sentarnos a ver cómo está el perno, sino intentar algunas cosas, ¿no? Claro. Este, y de hecho desde la ciencia política, y no es la única disciplina, pero siempre Ujú. digo que los politólogos nos dedicamos a definir palabras y conceptos que en realidad no existen, ¿no? Que cuando uno los intenta buscar en la realidad, pues no aparecen, ¿no? Y la democracia es uno de ellos, ¿no? O sea, es Ujú. una palabra que sin, o sea, teóricamente o mirando, digamos, las realidades, ¿no? En los distintos países, en el tiempo, eh, que nunca ha terminado de ser, ¿no? Claro. Como la definimos como, nada, los que estudiamos esas cosas le decimos el tipo ideal, ¿no? O sea, como la Ujú. categoría perfecta, ¿no? Así cuando dices el rojo puro
o el color puro, ya no, bueno, no aparece. La democracia pura no está en la realidad, ¿no? Entonces, Claro. eso lo que hace más difícil es que además está este choque entre lo que la academia y la ciencia política y otras disciplinas pueden decir que es, y de otro lado lo que las personas viven y experimentan que es y que no es, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, la verdad es que para hablar de política o de democracia, como que hay que todo el tiempo estar tratando de hacer el mix de las dos cosas, porque tanto puedes saber por haber leído o estudiado esta vaina, como porque, nada, has estado en una junta, en una asamblea, y sabes que esa vaina de decidir entre todos, y sabes que esa vaina de como votar entre todos, llegar a acuerdos, Ujú. puedes saber también de la manera práctica cómo funciona la democracia, digamos, como conjunto de valores o sistema de toma de decisiones, ¿no? Ya Ujú. como sistema de gobierno se hace una cosa más robusta, ¿no? Y parte de esto es, bueno, hay gente debatiendo esto en todo el mundo ahorita, ¿no? Claro. Y peleándose sobre qué es, qué no es, si es un poquito más para aquí o un poquito más para allá. Yo trato de cuando hablo de democracia, como hablar sobre todo de tres como componentes, Ujú. eh, y un poco como porque, como decías, creo que en otra de las conversaciones que te he escuchado, y como nos ha pasado en el debate todo este último rato, todas estas palabras que usamos cotidianamente, pues dependen de cómo las estamos entendiendo, ¿no? Un montón de los debates que tenemos nos salen mal porque yo estoy diciendo una palabra, tú estás entendiendo una cosa que es diferente a lo que yo estoy pensando cuando he dicho la palabra, ¿no? Y lo mismo pasa con la democracia, pues, en la cabeza de cada quien hay un concepto diferente, entonces se sostienen cosas como bien distintas, ¿no? Claro, claro. En relación a supuestamente la defensa de un mismo valor, ¿no? Mm. Entonces, como que eso es uno de las cosas que creo que son más importantes, una construcción, ¿no? Claro. Y es una construcción dinámica y en la que además no importa el significado que le dé alguien y diga esto es democracia, sino como la vamos entendiendo en nuestras interacciones, como la vamos tergiversando en nuestras interacciones también, ¿no? Sí, Pero te decía que en general suelo hablar de como tres elementos. Cada uno es un universo gigantesco, es como súper descarado decir que es solo esto, pero ayuda como para poder como delimitar, ¿no? ujú. Este, la primera creo que es la que mucha gente tiene más a la mano, que tiene que ver con las elecciones, ¿no? Lo procedimental, ¿no? Que son elecciones libres, independientes, competitivas, es decir, que haya competencia y no que esté diseñada de tal manera que solamente uno compite, uno gana, ¿no? O uno está muy más aventajado que los demás, ¿no? Y plurales, o sea, no hay elección si solamente hay un candidato, ¿no? Claro. ¿No? Y es toda esta dimensión que tiene que ver con las elecciones. Luego hay toda una dimensión que tiene que ver con las reglas y las libertades, los pesos y contrapesos, todas las ingenierías del mundo posibles que hemos hecho para que no haya poder absoluto, Claro. que Para es como sostener, para sostener ese concepto, ¿no? Esa idea, ¿no? esa idea, y es como que no está como puesta así porque a alguien se le ocurrió la brillante idea, sino porque hemos visto cómo no, o sea, hacemos las cosas muy mal cuando alguien tiene el poder absoluto. Entonces es como, ya vi que esto de acá tiene consecuencias desastrosas, tratemos de armar un sistema en el que el poder se parte en pedacitos, ¿no? Y Ujú. podamos garantizar ciertos derechos y ciertas libertades para todos, y para eso los poderes tienen lo que llamamos pesos y contrapesos, es como que tú puedes hacer esto, pero yo con esta carta te anulo esa, y por eso la idea de poderes del Estado diferentes, ¿no? Y que cada quien tiene una competencia distinta y tenemos organismos autónomos, que no es lo mismo decir Estado que gobierno. Todas estas ideas son para que no exista poder absoluto, porque sabemos que el poder absoluto se lleva de encuentro siempre a alguien, Claro, ¿no? claro. Sí, Este, y mira, para la dale. última, para solamente elevar cada vez más el nivel de complejidad de la cosa, ¿no? Es la que tiene que ver con la gente, ¿no? O sea, una democracia es una
comunidad de ciudadanos y ciudadanas que en igualdad de derechos y posibilidad de ejercerlos, la construye y la defiende, la vigila a través de su participación, ¿no? Entonces, mientras que todas las otras cosas son como checks, ¿no? Hice una elección, ¿no? Puse escrito que hay ciertas dinámicas, no, es como que tratemos de entender que es una dinámica y que no solamente las dos de arriba tienen que ver con autoridades, la última tiene que ver con todos nosotros, ¿no? Y con todo esto podría, por ejemplo, alguien que vea la democracia tipo en plan súper participativo te diría que esta es la parte fundamental. Alguien que te diga que no, o sea, aquí hay 500 debates escondidos, ¿no? Y toda esta última frase delicada de ciudadanos y ciudadanas en igualdad ante la ley esconde 500 debates respecto a nuestras desigualdades y pucha, los servicios públicos y los, digamos, las canchas como no son parejas para todos, ¿no? O sea, es como, si te das cuenta, es como si hubiéramos metido dentro de esta palabra un montón de cosas que creemos que son necesarias, pero como tú dices, ¿no? O sea, es como un deseo, ¿no? Una aspiración. Luego de esto a la realidad, pues no solo en nuestro país, hay una brecha grande, ¿no? No, claro, la crisis de la democracia es mundial, si es que incluso es más que mundial, yo diría. O sea, es realmente De todo el conceptual, ¿no? imperio. Sí, es que yo lo veo como, o sea, a mí me parece muy interesante lo que dices. Me has hecho recordar que la primera vez en mi vida estaba pensando, ¿no? ¿Cuál será el concepto más antiguo de democracia que he tenido? Y me acuerdo que era un chiste de Mafalda, que Mafalda leía democracia en el diccionario y se mataba de risa. Decía, el gobierno al pueblo, para el pueblo, no sé qué cosa, ¿no? Por la gente. Ja, 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 se mataba de la risa ella, ¿no? Y entonces, y ahora que mencionabas, por ejemplo, nuestra desigualdad, ¿no? Claro, te hace pensar, pues, cómo, para que haya, pues, igualdad, ¿no? Para que haya democracia, pues, tienes que establecer ciertos parámetros de igualdad, por lo menos, ¿no? Porque si no, tú dices, ya, le doy las mismas oportunidades a todos. Sí, una cosa es lo que tú das y otra cosa es cómo lo reciben, ¿no? O sea, no sé, y siento que es, por ejemplo, precisamente a través de cómo discutimos sobre estos términos hoy en día, eh, que proyectamos cosas sobre nosotros mismos. O sea, yo creo que a veces, a ver, por ejemplo, lo de la democracia. Queremos creer que la democracia es de una manera, como tú decías. Y además es como que queremos creer que la gente y que las personas vamos a gravitar automáticamente hacia eso, ¿no? Y yo siento que tiene algo que ver con esa concepción que a veces es religiosa y a veces viene de otro lado, pero de pensar al humano como alguien bueno que siempre a la larga va a tender hacia lo bueno, ¿no? Entonces yo siento que es como que Vergara decía, ¿no? Hay que cuidar la democracia siempre, ¿no? Una democracia no puede ser boba, ¿no? Porque si no la defiendes, pues la naturaleza, creo, de la persona, no, que no sé si existe una naturaleza humana, pero sí en conjunto, y en sociedades como la nuestra, si los dejamos libres, es más probable que terminemos en autoritarismo que en democracia, ¿no? Y ahí yo te diría, por ejemplo, has dicho, ¿no? O sea, tendemos a creer por religiosidad o por cada quien que el ser humano, ¿no? Yo creo que ahí no solamente tiene que ver con cómo vemos a la sociedad, sino en primer lugar cómo nos vemos a nosotros mismos. Uh -huh. O sea, yo estoy convencida de que yo soy democrática, yo estoy convencida de que yo soy buena, yo Uh estoy -huh. convencida de que yo soy empática, yo, ¿no? Y digamos, nos atribuimos a nosotros mismos, como verdades, cosas que a veces en el día a día no son ciertas, ¿no? Uh -huh. Uh Y -huh. muy pocas veces tenemos la valentía de ir a terapia, o el privilegio de ir a terapia, o tener una relación algún vínculo que nos haga ver las otras caras de nosotros mismos, ¿no? Claro. Y darnos cuenta que no es solamente como que los peruanos no son tan democráticos, es como yo tampoco, ¿no? Claro, claro, eso es lo Creo que ese interesante. descubrimiento de
Ajá, de cómo, por eso te decía, es como una aspiración claro. y parte de lo que hay que comprender es que en realidad tenemos un montón de impulsos bien tiránicos en nuestra forma de hacer, ¿no? Y eso, por eso no es solamente pensarla como una forma de gobierno, ¿no? Eso es también un conjunto de valores o forma de tomar decisiones o forma de organizar un espacio, ¿no? Y te das cuenta, veníamos conversando sobre las familias, ¿no? Podemos conversar sobre una empresa o una chamba, podemos hablar del colegio, ¿no? O sea, diferentes espacios en los que nuestro comportamiento bien natural y a veces completamente negado, ¿no? O sea, es es una proyección de nosotros, de nuestra manera de ver las cosas, de nuestros deseos, de nuestros parámetros, de nuestros sueños, para nosotros mismos en los demás, ¿no? Claro, Y digamos, no solamente se trata de no permitir a todos los peruanos y peruanas tomar decisiones sobre su futuro y su país y su gobierno, sino no permitírselo a tus familiares, ¿no? No permitírselo a tu pareja, no permitírselo a la gente que chambea para ti, ¿no? Entonces te das cuenta que en realidad sí hay toda una parte que tiene que ver con gobernar el país, pero también es como gobernarse uno mismo, claro, ¿no? En sus vínculos con el otro, ¿no? claro. O Porque sea, al es final como, la democracia se sostiene en o sea, en el hecho de que hay otros. claro, claro. O sea, se debería sostener sobre los valores de quienes encarnan una posición demócrata, ¿no? ¿No? Que no debería ser precisamente solamente eso, sino el conjunto de otras virtudes, ¿no? El conjunto de la tolerancia, el respeto por las ideas del otro, porque eso me parece bien interesante. Tú contabas en tu charla TED sobre las dinámicas de mesa redonda de tu familia y cómo ahí se alentaba la discusión, el diálogo, ¿no? Y es bien interesante porque yo, por ejemplo, de muy chico, no es que necesariamente en mi familia se alentaran este tipo de comportamientos, pero al yo encontrarme a veces en posiciones distintas a muchos de los de la familia, sí, sí cuestionaba y se aceptaba el ejercicio, ¿no? A veces incomodaba, que es normal, ¿no? Eso a veces creo que no, nos molestamos cuando nos damos cuenta que sí, pues que revisar posiciones a veces es incómodo porque a veces no sabemos del todo por qué estamos diciendo, pensando o haciendo cosas, ¿no? Entonces yo sí recuerdo como plantear discusiones y abrirlas, ¿no? Y ir explorando cosas y que la gente un poco vaya perdiendo la paciencia. Y muchas veces llegas a eso de, eh, cuando eres chivolo y te peleas, discutes con los padres, a veces llegas a ese lugar en donde te dicen, porque yo digo, ¿no? Porque yo digo. Y cuando dices porque yo digo, tú te estás atribuyendo pues un nivel de autoridad que viene con ciertas virtudes, ¿no? O sea, yo lo digo y yo sé, porque yo soy, no sé, tu padre, tu madre, yo sé, ¿no? Yo sé lo mejor, ¿no? Y eso que tú decías, claro, en un trabajo, a nivel de la sociedad, uno se encuentra tantas veces con las personas, sobre todo en esta última elección, los que salían en defensa de la democracia, que también representan esta serie de virtudes, ¿no? Muchos, algunas personas cercanas a la iglesia, otras más a una derecha conservadora, no necesariamente religiosa, pero que representan esos valores de lo que es bueno, ¿no? Yo estuve discutiendo con una señora en esta época de las elecciones y me decía, es que tú no entiendes, esta gente que viene a llevarse la democracia son malos, ¿no? Y me parecía bien loco como decía, son malos, ¿no? Porque, o sea, sí, más o menos si quieres, ¿no? Pero como si los otros son los buenos, ¿no? Los buenos y los malos, ¿no? Y es bien loco como al tú estar en el lado de los buenos, entonces tú ya sabes, pues, tú ya sabes qué es lo que lo mejor para los demás, ¿no? Los que no están con eso están equivocados, ¿no? Y es bien interesante cómo ahí la democracia básicamente es, ¿qué es la democracia para esas personas? El conjunto de mis virtudes, ¿no? O sea, el conjunto de mis virtudes son la democracia, pues, porque yo soy un demócrata, automáticamente, ¿no? Porque respeto a los demás, ¿no? Eh, Pasa un poco lo mismo, creo que a veces cuando dicen liberales, ¿no? La otra vez conversaba con una persona también que me dice, no, yo soy liberal, y le digo,
¿pero tú estás a favor de que despenalicen el aborto? No, porque me parece medio complicado. Le digo, ¿y estás a favor del matrimonio homosexual? Bueno, unión civil. Le digo, entonces no eres liberal, solamente te jode que el gobierno te regule la actividad económica. Ese es tu liberalismo, ¿no? La gente se pone estas etiquetas y luego no las entiende, entonces usa el disfraz para representar esas etiquetas y estos conceptos de cualquier forma, ¿no? Siento que hoy día estamos cayendo mucho en eso. Y es loco porque eso pasa casi con cualquier etiqueta. Y insisto en la parte en que difícilmente alguien va a mirarte y va a decir, no, ¿sabes qué? Yo soy de los malditos, ¿no? O sea, yo soy de la gente que quiere el mal, ¿no? El mal para Claro, no, yo quiero que te vaya mal, ¿no? el caos, No, yo claro, quiero que te vaya mal, yo quiero que la gente sufra, ¿no? claro. Ni Nadie, o sea, Hitler, ni no, Hitler. o sea, y ese es lo loco, o sea, ni Hitler ni nadie, porque de hecho, antes de hacer la charla que mencionas de TED, tuve la oportunidad de comentar por invitación de la gente que sea, de una gente que hacía teatro, conversar sobre una nueva adaptación de Orwell, Ujú. ¿no? Y claro, la lógica era como poder cuestionar sobre, o sea, el totalitarismo, ¿no? O sea, poder cuestionar esta lógica de que hay un poder absoluto que controle, un jefe supremo, ¿no? Que controle todo el Estado y toda la parte estatal y que no distinga lo público de lo privado, ¿no? Todas las decisiones de tu vida las puede regir alguien más, ¿no? Claro, ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuándo sales de tu casa? Con qué temperatura del cuerpo puedes salir de tu casa y con qué temperatura del cuerpo no puedes salir de tu casa, que es parte de las cosas que hemos estado viendo en pandemia. No estoy hablando ni de Orwell ni de ciencia ficción, ¿no? claro. Este, y, y, y creo que una de las cosas fundamentales de entender, o sea, creo que para mí es bien importante que, así como hablamos de democracia, hablemos de totalitarismo, ¿no? Porque de alguna manera son espejo, o sea, creamos la democracia porque no queremos el totalitarismo, ¿no? Y Ujú. cuando tú ves el totalitarismo y como que lo empiezas a leer, o sea, en realidad solo no te gusta porque no vas a ser tú el jefe supremo, ¿no? O sea, Ah, obvio. que la Claro, tentación es como que, 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 que puedas controlarlo todo, ¿no? Y si hay gente que quisiera controlar qué hacen sus hijos para siempre, ¿no? O a qué hora se levantan sus empleados, o lo que sea, ¿no? O sea, o la vida de su pareja, digamos, si eso lo vemos todo el tiempo, o sea, ¿quién dice que no querríamos exactamente eso para el país, ¿no? O sea, lo lógico es que lo traslademos y, y digamos, estas versiones de totalitarismo que han existido en la historia, no surgieron porque un villano decidió que quería matar un montón de gente, hacer muchísimo daño, destruir países y violar derechos, ¿no? O sea, es alguien que logra convencer a otros y está tan convencido de que tiene la manera de solucionar los problemas del país que se convierte en un mandato, claro, ¿no? claro. Y creo que esa es una manera de hacer las cosas que tenemos muy adentro, Ujú, ¿no? ujú. O sea, es algo de lo primero que hay que ser conscientes, ¿no? Y sin entender que esa es una pulsión real, ¿no? Y que no es una pulsión, como decía, de un maldito, sino de tu mamá, mi mamá, mis tíos, tu abuela, mi abuela, ¿no? Sí, claro, ¿No? claro. De tus hermanos, ¿no? O tuya, ¿no? O sea, entender que esa pulsión de poder, de creer que tu manera de vivir es la correcta, es la que se traspasa a una estructura política, ¿no? Y que se convierte en un aparato estatal, ¿no? Que Claro. controla la vida de las personas, ¿no? Y la democracia, si miras como los pedacitos que te decía, todos son como recursos para evitar, ¿no? O sea, ¿por qué las elecciones? Para que hayan varias personas compitiendo, para que la gente elija, para que haya igualdad de condiciones, ¿no? ¿Para qué Claro. los pesos y contrapesos? Para que nadie capture todo, ¿no? ¿Para qué que seamos iguales, ¿no? Ujú, ujú. Para que nadie crea, ¿no? Como se sigue creyendo o se ha creído en la historia, que hay algunos que tienen derechos y otros no, ¿no? Claro. Entonces, al Convierten- final es todo como
una versión que como te decía, yo tengo estas dos caras y me es Ujú. muy difícil pensar en la democracia, en el debate y en todo esto que hemos vivido en las últimas elecciones, que aprovecho para el disclaimer, yo no viví como la mayoría de personas, todo el mundo se ha sacado el ancho en sus familias, con sus amigos. Yo ya me saqué el ancho en la elección anterior con muchos de mis amigos, entonces no lo tenía, pero más mi No familia. tenías con quién pelearte ya. Claro, no, pero además yo perdí a mi hermano justo antes de las elecciones, entonces honestamente nadie en mi familia iba a ponerse a discutir como en muchas de las familias ha pasado, ¿no? Pero Claro. yo como ir y venir entre lo colectivo y lo personal, porque creo que es la mejor manera de entender cómo esto tiene que ver con nosotros, ¿no? Exacto. Es bien Ujú. fácil poner una distancia entre la política, que es un asco, los políticos, que es un asco, el Estado, para los que no han sido gestores públicos, no, funcionarios públicos, ¿no? El Estado, que es un asco, ¿no? Y no te das cuenta que lo político, ¿no? Y valores como estos son transversales a la vida de todos, ¿no? Le llames como le llames, ¿no? Y por Claro. eso el origen de la chamba que estoy haciendo ahora es mi papá, ¿no? Y cuando tú decías como, bueno, en mi mesa no había como, no era tan bienvenido, ¿no? Era un poco incómodo. En mi casa era incómodo todo el tiempo, pero ya estaba normalizada la incomodidad, o sea, Claro, pero este, digamos que había quienes buscaban el debate, ¿no? O sea, o tú sea, sí, planteabas y tu papá mi papá era un reaccionaba, ¿no? polemista de aquellos, mi mamá más Claro. bien era súper estratégica, Ujú. está así atenta a todo y sabía qué decir, en qué momento para girar la conversación, ¿no? Mi papá era, como lo describo en el TED, un hombre súper brillante, súper instruido, pero además una bestia para hablar y para todo lo que hacía con su ser. Entonces, la verdad es que era muy apasionado, entonces eran conversaciones que desde que éramos súper chicos, nosotros y los que vivían con nosotros, que somos una familia grande, digamos, y de amigos y familiares, pues era una mesa en la que todo el tiempo se estaba conversando de cosas complejas, ¿no? Ujú. Como un deporte, ¿no? Y lo otro que era importante era esta lógica en la cual, que así como te decía sobre la democracia de lo académico y lo no académico, ¿no? O sea, es como, hay cosas que son como experiencias de vida, intuiciones, ideas, que no tienen que ver si sabes la cifra o no sabes la cifra. Bacán que alguien sepa la cifra y la ponga sobre la mesa, ¿no? Pero un niño no sabe la cifra de repente, aunque Claro, mis sobrinos saben más cifras y todas las versiones de dinosaurios que hay, mucho más que yo, claramente ganarían en cualquier debate al respecto. claro. Pero, digamos, para poder tener debates reales, no podemos solo hacer valer una forma de expresión ni una forma de argumentos, ¿no? Ujú. eh, la experiencia de vida, el haber vivido algo, ¿no? Hace poco, de hecho, mi sobrino me explicaba el comportamiento de otra niña y me decía, yo también era así. Lo que pasa es que, y te explica, él no es psicólogo, Claro. ¿no? Mi sobrino no es psicólogo, no ha estudiado desarrollo infantil, pero es completamente capaz de darme una explicación de qué está sucediendo que tiene sentido, Ujú. ¿no? Y creo que eso sí había en esa mesa, ¿no? La capacidad de Claro. que un hombre que había leído 35 libros, porque mi papá se devoraba libros, y niños o adolescentes que no los habían leído, podían discutir como si estuvieran o sea, yo me he enterado que yo era menor y un pedazo de gente bien tarde en mi vida, porque no me lo hicieron sentir, ¿no? Claro. Claro. Y es esa mesa en la que todo el mundo se siente con el mismo derecho de compartir lo que sabe o ha aprendido, se le ha ocurrido, la Y que someterlo, ¿no? Y someterlo a una evaluación colectiva, ¿no? Que no, creo claro, y te que eso es preparas, ¿no? O sea, de importante. chibola yo me preparaba para ciertas conversaciones con uno de mis tíos, ¿no? Llegaba Claro, con mi semana a haber pensado que era lo que iba a comentar, ¿no? claro. Pero es eso, creo, ¿no? O sea, es la idea de que mucho de lo que nos está doliendo y haciendo enorme daño en el sistema político es algo
que no tienes que ser politólogo, ni abogado, ni economista, para haberlo vivido, Claro, ¿no? claro. Y para poder tener un comportamiento que o lo mine más o de alguna manera ayude a desenredar de a poquitos lo que estamos viviendo, ¿no? Porque la polarización, sí, no estamos como país completamente polarizados, hay una gran masa y un porcentaje de peruanos y peruanas que no se siente de un extremo o del otro, pero las élites, pero ciertos comportamientos, pero nuestras narrativas, nuestras formas de dialogar con los demás, como que cada vez vamos perdiendo un poco más la vergüenza, ¿no? Claro, claro. Es Y que la como, polarización no se ve necesariamente como un defecto para muchas personas, ¿no? O sea, mira, hay varias cosas interesantes de lo que decías que me estaban haciendo pensar. Claro, por ejemplo, hay muchas personas que, y yo creo que tiene que ver con la comunicación en sí, no entienden, por ejemplo, cuál es la diferencia entre democracia y libertad y piensan que democracia y libertad son como sinónimos, o sea, en el sentido de la democracia garantiza el ejercicio de mi libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque el autoritarismo coacta tu libertad. sí, Entonces, ¿no? Entonces, ahora que hablabas, por ejemplo, de estas medidas autoritarias de la pandemia y tienes a todas estas personas en Estados Unidos que hablan de su individualismo y de su libertad y de la democracia, básicamente como cualquier control que haya por sobre sus vidas, a pesar de que ese control sea para que puedan convivir con las demás personas, ¿no? Eh, obviamente hay límites, ¿no? Y lo que describías de tu familia, que me parece muy interesante, es pues la naturaleza de un debate, porque estas ideas, a lo mismo que la democracia, no nos llegaron del cielo. Las hemos construido como especie. Esos conceptos se han desarrollado a través de esas dinámicas, ¿no? De ponerlas ahí en la mesa y discutirlas. Pero yo siento que hoy en día, y creo que eso tiene que ver con la comunicación, hoy en día participa mucho más gente del debate público que antes, porque de alguna manera los medios que utilizamos te obligan, ¿no? Te ponen ahí, así sea porque te jalan la lengua o porque te muestran cosas y te obligan a opinar y luego le muestran tus opiniones a los demás, ¿no? O porque te hacen accesible para que venga alguien y te cuestione directamente, ¿no? Oye, veo tu charla TED y te busco en Instagram y te mando un mail y te digo, oye, Gabriela, nada que ver lo que has dicho, ¿man? Y yo siento que claro, y como no te lo digo en una conversación y como una profesora, sino se lo digo a una figura que tiene tu foto, que tiene fotos de tus familiares, que tiene tus reuniones familiares, tus aficiones, tus hobbies, es una representación de quién tú eres, ¿no? Entonces, cuando ya me meto pues con tu posición, me meto contigo. Y yo siento que hoy en día la gente está, las discusiones, ¿no? Volviendo un poco a lo que yo planteaba de acá en mi casa, cuando yo planteaba ideas relativamente incómodas, hay gente que es como le molesta que tú le cuestiones su idea. Es como, oye, ¿por qué? Porque si ya estoy tranquilo con esta idea, ¿por qué me la cuestionas? No es como que a veces es mejor no saber, ¿no? O sea, y creo que todos funcionamos un poco así en sociedad. Y gran parte de la sociedad ya no tiene esa posibilidad ahora. Y yo creo que eso los tienen unos picos de neurosis que ante pues, la falta de información y la falta de cultura se refugian en conceptos como, no, la democracia me protege, la libertad me protege, yo defiendo, estos son los buenos, estos son los malos, ¿no? Es como que el debate se ha perdido, no sé si lo vamos a poder recuperar, ¿no? yo creo que esta de dividir entre buenos y malos, o sea, no tiene un año, ¿no? O sea, no es como que, recién ahorita en las elecciones que han pasado nos hemos convertido en esto. No, O no, claro. sea, mi papá era católico y la Biblia habla de los fariseos, Ujú, ¿no? Que son básicamente esos, ¿no? Los que han decidido que ellos son los buenos y que ujú, tienen el control de decir quién es bueno y quién es malo, ¿no? claro. Y claro, todos somos una versión de eso en algún momento, ¿no? Los justos, los moralmente correctos, ¿no? Los honestos, los sensibles, Ujú, ¿no? O sea, hay un momento en que cada uno de nosotros, insisto, o sea, ninguno se coloca como el desgraciado o la claro, desgraciada, ¿no? Y, y entonces no es nuevo, ¿no? Pero sí nuestras dinámicas van cambiando porque las redes sociales, o sea, los medios sociales lo trastocan todo, ¿no? Y tú decías, ¿no? O sea, ahora todos podemos intervenir. Bueno,
nomás la Constitución del 79 recién nos dio votos a todos. Hasta antes los analfabetos y las Ujú. analfabetas no, por ejemplo, no pueden votar, ¿no? O sea, Claro. esto de que todo el mundo pueda tener voz y voto no es tan, no es tan antiguo, No, ¿no? pues. Hasta antes de ayer, ¿no? O sea, no se podía, Ujú. ¿no? Y esta lógica de que todo el mundo pueda expresarse eh, hace salir al espacio público muchas cosas que nos hemos permitido para el espacio privado, ¿no? Claro. Y por eso digo que hemos perdido un poco la vergüenza, ¿no? Es que es más Este, fácil que encontremos ese pensamiento afín, ¿no? Yo antes pienso, antes era como que si tú eras el nazi, pues, de San Isidro, fácil había otro nazi en San Isidro, pero los dos estaban nunca lo encerraditos en su conocería. casa, ¿no? Ahora te metes al foro, pues, nazis de San Isidro, y hay como 6, fácil. Y se Pero juntan un día con la es, resistencia y van. y lo que puedes hacer además en las redes sociales es que te juntas y cada vez son más y de pronto solo escuchas a esas personas que están Claro, ahí, ¿no? claro, claro. Y claro, tú puedes poner el ejemplo de los nazis de San Isidro, pero te puede pasar con las personas que votaron por Verónica Mendoza, las personas que No, no, votaron claro. por Rafael López Hoy, Aliaga, hoy las en día personas con que de el, pronto, o sea, quienes creen que alguno de los jugadores de la selección es un impresentable, y quienes creen que uno de los jugadores de la selección es Dios, y de pronto todo el mundo tiene estas cámaras de eco, que es la forma en la que ahora se les llama, en la que ujú, simplemente nos escuchamos quienes estamos pensando lo mismo, ¿no? Y claro. eso nos hace un montón de daño, Ujú, porque primero trastoca lo que creemos que es real, ¿no? O sea, y por eso hablaba de la familia, ¿no? Y por eso hablaba pasa para, por ejemplo, las personas que vienen que tienen un origen con una lengua materna que no es español. O sea, el momento en que sales de tu casa es el momento que tú te das cuenta que tu lengua no es la que utiliza el Estado, por ejemplo, ¿no? claro, O que tu color de piel no es el que es aceptado por los demás. ¿No? Ese es en el momento en que sales, es que te confrontas con la realidad, es que te chocas con que hay cosas que tú pensabas que eran obvio de cierta manera, ¿no? Y de pronto es como, mira, no era obvio, no es así. claro. Y hay cosas como estas que son hechos de parte de la identidad de cada uno de nosotros, ¿no? Como nuestra cultura o nuestra etnia, pero hay otras que tienen que ver con posiciones. O sea, si tú has crecido en una casa en la que todo el mundo cree que A está bien y B está mal, y has crecido escuchando que B está mal, o sea, ¿cuándo te vas a enterar que B no está mal? ¿Cuándo te Claro. vas a preguntar si B de repente no está tan mal como dice? No, ¿No? no, Y y es no, que no ahora solamente, tenemos estas cámaras como de eco, lo que hacemos es restringir esa realidad y por eso haber tenido este conversatorio sobre Orwell para mí fue tan bacán, porque, porque claro, todo el mundo habla de 1984 y de todas estas distopias políticas en las cuales hay autoritarismos, o sea, muy achorados y que hacen cosas terribles, ¿no? Como el terror, ¿no? Y ahora todo el mundo, sea, hayas votado por quien hayas votado, simpatizante de quien sea simpatizante, le tienes terror a la dictadura, ¿no? claro, Y porque que van a controlar los medios y porque van a controlar la información y al final tú solito, ¿no? Estás entregando tu canal de información a una, dos, tres personas, un medio, ujú, que están haciendo exactamente eso, solo que tú les has dado el permiso, ¿no? claro. Y solamente vives la realidad a través de esas voces o a través de esas experiencias tuyas, y básicamente todo lo más no existe, Claro, claro. ¿no? Es Y bien en un país como interesante el cómo, nuestro, claro, o sea, no sé, en fin, ¿no? O sea, estuvieras hablando de un gobierno, no voy a decir ejemplos porque hasta en los países más pequeños y homogéneos tienen sus complejidades, ¿ya? Pero nosotros somos bien fregados. O sea, claro. tenemos un montón de diversidad, un montón de desigualdades, un montón, o sea, nomás climas y territorios, ¿no? O sea, ¿cómo podemos creer que la realidad que estamos viviendo es la única? Sí. No, no hay No, y no forma. solo eso, ¿no? Si no te das cuenta cómo con cualquier persona que te encuentres, que te plantee pues una solución que es o un sí o no, o acá o allá, y
se rehúse a ver la complejidad de los problemas y de la realidad peruana, es obvio pues que no va a ir por ahí la cosa, ¿no? Yo siento que es como que hubo un momento en donde el ejercicio del debate tenía como objetivo la búsqueda de la verdad, ¿no? Y todos sabemos, y no encontrar la verdad, a eso me refiero, sino buscarla, porque todos sabemos que la búsqueda de la verdad pues no termina nunca y a lo que te lleva es a convivir con cierto grado de incertidumbre, pero hoy día pues ya no hay lugar para eso, ¿no? O sea, Además no hay tiempo ni caracteres, ¿no? O sea, por eso lo que claro, hablabas de las redes y los medios sociales, o sea, todos los incentivos están puestos para que tú seas categórico claro. y lo digas Ah, rápido y corto y no me hagas perder el tiempo. Y a mí me ha pasado, o sea, en lo personal y en mis redes sociales, o sea, el día que pongo un tweet de 3 palabras, ese se viraliza. El día que hago el hilo explicando mi posición, toda no te importa, masticada, o claro. sea, como Mucho la que sí, texto. ya siéntese señora, ¿no? Es que, Este, es que no están buscando esa información que tú das, lo que están pero no es no buscando es están, es no instrumentalizar. estamos. O sea, a mí Vamos, también me claro. da flojera a veces terminar de leer los artículos, a mí también me da flojera a veces terminar de ver el documental, a mí también me da flojera a veces terminar de ver el noticiero. Ujú. Este, o sea, a todos cada vez vivimos más rápido y como tú decías antes de empezar, hay demasiada información. ¿No? Entonces, Claro. cuando Eso, hay tanta, ya tengo tanto poder para elegir cuál consumo y los algoritmos hacen básicamente lo que quieren, te iba a decir lo que quieren, pero es lo que yo quiero, porque me hacen caso a mí, ¿no? Este, me inserto, porque cada vez llego a ver menos, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa con los políticos, ¿no? O sea, ¿cuál es el político que sale más en los medios de comunicación? El que dice las cosas más categóricas y más blancos o negras y claro, más más fácil, dramáticas y más ¿no? radicales, ¿no? Claro, yo me Y acuerdo que entonces una está hecho época, así, ¿no? claro, una vez me acuerdo que escuché a alguien hablar, decían, que me pareció interesante, ¿no? Decían, mira, hay políticos que tú los ves en la tele y que salen súper agresivos o que sueltan estas bombas o se meten con alguien con otro o que sueltan estas definiciones porque, claro, el político tiene poco tiempo de exposición para representar algún tipo de causa, entonces muchas veces tiene que usar ese tiempo de manera efectiva, ¿no? Es como una especie de paralelo con Twitter, podemos decir hoy en día. Pero hoy día pues ya no es eso, porque ya no tienen poca exposición, ya no dependen de que los llame el canal de tele, ¿no? Ya todo el rato están expuestos. Entonces es como que han mantenido esa actitud, mucha gente mantiene esa actitud constantemente, ¿no? Y tú ves políticos que en el debate son muy, muy aguerridos y tú dices, ah, este pata es realmente radical, pero luego está almorzando con el radical de la banca de la esto opuesta y se están matando de risa, ¿no? Lo cual no es que sea malo, pero es tan distante de la imagen que están proyectando que a veces tú no entiendes exactamente a dónde quieren ir, ¿no? Y esto, o sea, a lo que iba con esto es que al comienzo tú hablas de esta dualidad, ¿no? Entre tuya, ¿no? Entre, de alguna manera, poder analizar estos fenómenos o entregarte de cierta manera al cinismo de aceptar cómo es esta realidad, ¿no? Y a veces pienso, pues, cómo, no sé, que es algo que creo que es la condena de los politólogos y las personas que nos interesa la política. Pienso como en el fútbol peruano, pues que yo veo a los periodistas deportivos hablar de fútbol peruano y son en teoría la gente que más sabe y más le gusta ese deporte, y lo que terminan haciendo es dedicando su vida a cubrir la versión más precaria, falsa y no representativa del fenómeno, ¿me entiendes? Porque acá hablamos a veces de sí, democracia, que la izquierda, la derecha, el auge, el nacionalismo, la representatividad, todo, y lo que tenemos al final es un partido de bandas de delincuentes que se están disputando el poder con todas estas ideas y conceptos que nosotros manipulamos simplemente como estandarte o excusa, ¿no? Entonces también es un poco difícil a veces hasta dónde das el paso hacia atrás, hasta dónde te involucras, no sé, Igual, ¿no? mira, te iba a decir que respecto de todas estas cosas que hemos estado hablando sobre el debate o el ejemplo que dabas de los políticos en general, que más allá de si se sientan a comer o no se sientan a comer, porque la verdad es que hay gente que se sienta a comer con quien sea, ¿no? O que se da un abrazo y se sonríe para una foto con quien sea, ¿no? Lo cierto es que cuando tenemos tiempo para explicar nuestras ideas con calma, eh, y tenemos la disposición de hacerlo y de permitirle al otro hacer lo mismo, es más probable que encontremos coincidencias, ¿no? Ujú. Eh, y, y, por eso, por ejemplo, en nuestra chamba tratamos de dedicar espacios distintos, o sea, de crear espacios distintos,
¿no? Una manera de conocer al otro distinta que te permita, por ejemplo, contar algo en tu vida en lo que hayas cambiado de opinión en los últimos 5 años, ¿no? Y Ujú. eso es la admisión de que uno es falible o de que nuestras Claro, opiniones pueden cambiar de repente por experiencia o por evidencia, ujú, ujú, ¿no? claro, Y haces que las personas que van a hacer política se encuentren de otras maneras en otros espacios, con otros códigos y con otras reglas, ¿no? En recambio tenemos stickers de WhatsApp, en plan de como alto en falacias, ¿no? O sea, alto claro. en calificativos, ¿no? Es como, en plan de como moderas la conversación de tal manera que te aseguras de que lo que se esté conversando no esté, nada, siendo tergiversado o tipo, creo que te conviene un fact-checking, ¿no? O sea, como anda, Sí, revisas tu fuente, ¿no? Y tu fuente cuál es, ¿no? Y es claro, el tipo de cosas que tenemos que empezar a hacer entre nosotros y que desde tienen adentro, que ¿no? hacerse, o sea, se tienen que hacer para que tengamos mejores políticos y políticas y seamos mejores ciudadanos, porque insisto en la parte de que, o sea, si mañana tuviéramos 3 opciones bacanes de postulando a las elecciones, y ahorita, por ejemplo, todo el mundo está en esta lógica de si hay adelanto de elecciones o no hay adelanto de elecciones, y con las reformas mínimas o no las reformas mínimas, y es como, ya, pero si vamos a seguir siendo nosotros, los mismos votantes, Claro, va a seguir siendo la misma prensa, va a seguir siendo los mismos empresarios, vamos a seguir claro, son los mismos cuestionando a dados, los organismos ¿no? electorales. O sea, digamos, no es solamente responsabilidad de las autoridades, ¿no? Y creo que una de las cosas que decías respecto de la democracia es que, y lo mismo pasa con la diversidad y con la empatía, ¿no? O sea, es como, yo también lo digo en el TED, ¿no? Es como, las hemos convertido en como las palabras bonitas, ¿no? Claro. Entonces, todo lo bonito, todo lo maravilloso de la vida y todo lo que me da la razón a mí está contenido en esas palabras, ¿no? Todos queremos ser empáticos, todos queremos ser diversos, Ujú. abrazar la diversidad y todos queremos ser democráticos y defender la democracia. Y digo todos porque realmente es todos, o sea, los que están, tú has mencionado un grupo de actores que han enarbolado la lucha por la democracia, pero hay otro grupo de actores que estaban en oposición a estos que también enarbolaban la democracia, ¿no? Y todos las hemos llenado de versiones que son bonitas y no miramos la realidad de que son jodidas, de que Ujú. son una mierda de vivir. O sea, que cuando te topas con alguien que realmente cree que tu vida es un error, que tu vida, tus decisiones están mal tomadas, ¿no? Que es inmoral lo que estás haciendo, que no, nunca ha visto a nadie que se vea como tú te ves, ¿no? Que considere que a lo que te dedicas es una burla, ¿no? O inservible, ¿no? O sea, que cuando te chocas con el otro de verdad distinto, no es como lindo, tomemos una foto para ponerle el link y en Instagram, ¿no? O sea, Claro. es duro, ¿no? Y la democracia, que es esto que sacamos como tú decías, ¿no? Cuando la vemos solo como mi libertad, ¿no? Es como si fuese un cuchillo, ¿no? Ujú, Como yo estoy acá con la democracia para defenderme, ujú. ¿no? Y no te das cuenta que es como si el cuchillo estuviese entre tú y el otro, con filo por los dos lados. Y si Claro. el otro se pasa, lo viola, y si tú te pasas, Tú lo también, viola, claro. ¿no? Sí, sí, Entonces qué te interesante defiende, te paralelo. defiende tanto como te, te Claro, restringe, ¿no? Y digamos, te hace la vida como mejor porque te reconoce, pero también te obliga a tener que hacer lo mismo con el otro, ujú, ¿no? ujú. Entonces, en realidad, y creo, o sea, ya después me da un poco de miedo de estar ahí diciendo esas cosas, porque siento que mañana alguien va a decir, sí, sí, pues en realidad no soy un demócrata. Y vamos a tener gente que salga, o sea, Bueno, es un buen ahorita punto de siquiera partida, los, ¿no? ahorita siquiera los discursos son encubiertamente democráticos, ¿no? O sea, había momentos en que la gente era corrupta y lo hacía por lo bajo, ahora la gente es Claro. corrupta y es congresista y ministra, ¿no? O sea, ya no hay, o sea, no hay vergüenza, como te digo, hay un descaro ya. Entonces yo siento que también en algún momento nos va a pasar lo mismo, ¿no? Que alguien ya va a salir abiertamente a decir, no, ¿saben qué? La democracia, ¿cómo pasó, no? O sea, yo Bueno, quiero que haya un golpe de Estado, sí pasa. O sea, hay gente que de alguna ¿no? manera Y
lo desliza, ¿no? En la elección, no me acuerdo quién escribió pidiendo un golpe de Estado militar en nombre de la democracia, ¿no? Y a la Sí, larga, pero por eso es tan importante entender cómo afectan nuestras vidas, ¿no? O sea, y ahí obviamente la tarea pues, es inacabable hasta que alguien, cualquiera de nosotros, se termine de dar cuenta cuán necesario es que la democracia se cuide en esta serie de instituciones como del Estado, pero también en formas de tratarnos y de convivir, ¿no? Pero si no entendemos esa vaina, en ujú, realidad bien, o sea, no vamos a poder vivir pacíficamente, ¿no? claro, Sea, no claro. vamos a poder desarrollarnos plenamente y de repente te toca ser del porcentaje chiquitito que se desarrolla plenamente a costa de todos los demás, pero tampoco es sostenible en el tiempo, porque No, ya claro, hemos visto también en la historia que la vaina es un péndulo, ¿no? Y que, o claro. sea, viene para aquí y luego regresa, ¿no? Ujú. Este, para autoritarismo y para democracia, como para izquierda y derecha, ¿no? Y por eso es tan importante, de alguna manera, que se pueda dialogar, ¿no? Claro. Porque al final, así como viene, o sea, viene una buena carta, te viene la siguiente en contra, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que sería, por ejemplo, eso que decías de decir, bueno, fácil no soy demócrata, escuchándolo desde la perspectiva de pensar, si es que quiero serlo, sí sería bonito y sería tal vez positivo ese punto de partida de cuestionarse, pucha, fácil no lo soy, precisamente para revisarse y construirlo, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que así como pasa con lo de la democracia y eso que dices, cómo utilizamos la tarjeta, la bandera, ¿no? A veces cuando nos conviene, cómo vamos desvirtuando su significado. Hoy en día pasa mucho con el concepto de justicia, ¿no? Hace un rato cuando decías de un lado y de otro, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que más nos han, o sea, uno de los ejemplos más claros de cómo la comunicación puede pervertir cualquier tipo de causa es precisamente cómo muchas causas posmodernas hoy en día, que uno, tal vez como liberal o progresista, si es que se define de esa manera, yo más o menos me defino de esa manera, defiende, terminan siendo totalitarias, excluyentes, ¿no? Y hace poco pensaba, por ejemplo, con el caso el cachetadón que le metió Will Smith a Chris Rock en el Oscar, en cómo también conseguimos la justicia, ¿no? Porque un montón de gente era como, no, pero él hizo esto, él hizo lo otro, más allá de la naturaleza del chiste, que es algo sobre el cual yo tengo una posición en particular, pero digamos así hubiese sido el chiste más horrible del mundo y la ofensa más horrible del mundo, para él, la manera de ejercer justicia y cómo la gente lo ve, hoy en día también está totalmente desvirtuada porque está entregada a las masas, ¿no? Que es lo que siempre ha pasado cuando la justicia se ha entregado a masas, la consecuencia es el linchamiento, ¿no? Se obvian los matices y se procede al linchamiento, ¿no? Y, Y solo para decir como extra, que también tiene que ver con esa cultura de la inmediatez, porque la exacto, justicia, o sea, no debería tardar como la nuestra, pero no puede ser inmediata, no, y no ¿no? O sea, siempre, es igual que el Congreso está ahí para que las leyes no se aprueben como si nada, en 30 segundos, está para que las leyes tengan cierto consenso, se debatan y pase un tiempo y se aprueben. La justicia también, la idea es que investiga, la idea es que averigua las partes y luego falla. claro, Nuestra, digamos, esta espectacularización de todo, ¿no? Y la inmediatez a la que ya nos hemos acostumbrado de que si es que no se me carga la página web ya necesito cambiar, es como, te odio, aparato, ya eres obsoleto, ¿no? interesante. Es lo mismo para la justicia, ¿no? Es Ujú, como, la gente quiere que uno tenga opiniones cuando el hecho acaba de ocurrir y es como, déjame siquiera meterme a Google a mirar qué pasó, ¿no? claro, claro. Y si estás hablando de justicia, si estás hablando de cárcel, si estás hablando de, o sea, privar a alguien de su libertad, o sea, hacer que alguien repare económicamente, o sea, si estás hablando de ese tipo de cosas, obviamente Ujú. no puede suceder en 30 minutos, No, pues, no, pues. pero creemos que debería. Es que también ¿No? creo que, y eso me parecía bien interesante, hay como cierta concepción de la justicia como algo que debería otorgarle satisfacción a la víctima, ¿no? Yo, o sea, mira, eso me interesa también preguntarte, eh, a ver qué piensas, porque últimamente, cuando veo algunos debates, mira, yo apoyo la mayoría de las causas feministas y progresistas de hoy en día,
Y por lo general en donde llego al momento en donde me genera dudas es cuando se habla de em, creer a las víctimas siempre, ¿no? O sea, que obviamente yo entiendo cuál es el principio de esa noción y la comparto, pero cuando eso pasa por el hecho de decir, no, una persona no mentiría sobre algo grave, entonces a la otra persona hay que asumir que es culpable, ¿no? Es una reducción, pero yo siento ahí, por ejemplo, cuando se dan en casos que tienen que ver con abuso sexual, hay una cosa que me llama la atención, me gustaría ver cómo lo ves tú, ¿no? Cuando em, dicen, por ejemplo, ya, la persona acusa a esta otra persona de abuso, ya, y por qué no, o sea, pero ¿cuáles son los detalles, digamos, que se desarrolle la acusación? Y es como, no, se está protegiendo la acusación, es anónima, porque hacerla pasar por todo ese proceso genera revictimización, ¿no? Y yo entiendo y digo, claro, o sea, sí, pues, de hecho, para una persona que ha sufrido un crimen, ¿no? Volver a pasar por eso es duro, pues. Pero si no, ¿cómo tienes justicia? O sea, yo, mira, porque estamos acá hablando de abuso sexual, pero ponte, cuando yo era niño, a mí con mi padre nos hicieron un secuestro al paso de un buen rato, con armas y cosas. Ninguno de los dos nos pegaron ni nada, pero digamos que fue una situación de mucha tensión y yo era súper chivolo. Y claro, con el tiempo, cuando yo he querido superar eso y conversar sobre eso y lo he llevado a terapia, pues he tenido que revisarlo. Y no necesariamente es agradable, al contrario, ¿no? Pero tú dices, claro, la justicia no está ahí de alguna manera para mimar a la víctima. Suena horrible lo que digo porque parece crueldad, ¿no? Pero Pero ahí, mira, creo hay que este es el confusiones, tipo de ¿no? conversación que es difícil tener. Ujú, Y lo digo solamente porque quienes nos vayan a escuchar, o sea, es como, a esto me refería cuando hablaba de debate y a eso me refería de, o sea, cuando te puedes permitir con el otro decir algo de lo que no estás seguro, ¿no? claro, porque lo mío es una duda, Admitir es como, ¿no? creo esto, pero también esto otro, y entiendo que entra en conflicto con esto, pero me hace ruido esta vaina, ¿no? O sea, este es el tipo de conversaciones que deberíamos tener porque ese es el tipo de conversaciones que te permiten, primero, descubrir tu posición, ¿no? Y uno tiene que tener vínculos en los cuales se permita y hablar en borrador, que era lo que Ujú. decía que tratábamos de hacer el negro, mi papá y yo, ¿no? Eso implica hacerte doler, eso implica decir cosas que al otro le resulten chocantes, ¿no? Yo tengo felizmente buenas amistades con las cuales puedo hacer lo mismo, ¿no? Y lo pongo en ese marco porque, por ejemplo, o sea, yo no soy especialista en los temas de los que hasta ahorita vamos a hablar, pero hay ciertas ideas que sí creo que te escucho y me resuenan, ¿no? O sea, yo también y me es difícil, además, no llevarlo, como has dicho, al trauma, ¿no? Todas estas experiencias son experiencias traumáticas, ¿no? Cuando se habla de creerle a la víctima, se habla de creerle a la víctima porque estructuralmente el problema está totalmente desbalanceado en contra de las mujeres. Y la probabilidad de que sea el escenario contrario es realmente baja, ¿no? De acuerdo a las cifras y a las estructuras y al nivel de violencia que vivimos. O sea, es impresionante y es por eso que no es un, ¿quién va a meter sobre esto? No, es un, realmente Claro, la es para situación es alentar tal, la denuncia, ¿no? Digamos, para la alentar situación la... es tal como como cuando tienes una infección que ya está en todo, ¿no? O sea, la Ujú, infección es tal que la probabilidad que sea por eso es sumamente alta, ¿no? claro, Y yo sí creo que efectivamente, eh, para poder entender la verdad, a veces hay que descubrir y, y recordar, volver a ciertos episodios duros. Pero tú hablaste de terapia. La terapia es un espacio seguro. ujú, ¿No? Y la justicia debería ser un espacio seguro. Y hoy no lo es para las mujeres, claro. ¿no? Pero Entonces, es interesante entiendo la lógica de tu esto, pero simplemente como para conversar es como, yo, yo
hace no mucho he tenido una experiencia traumática y de manera inconsciente uno vuelve, ¿no? No vuelve y revisita y revisita y revisita y revisita porque es como que te has quedado pegado a algo que no has podido procesar, ¿no? Y los que tenemos el privilegio, la suerte y un poco la valentía también, porque se necesita, de ir y tratar de entender qué diablos sucedió, aunque sea doloroso, las personas que hemos vivido violencia, por ejemplo, o acoso, y digamos, por ejemplo, yo tuve una experiencia de acoso en un caso médico, nunca hice la denuncia. Estaba tan mal que solamente me quedé tranquila y satisfecha con que parara, ¿no? Y entonces luego uno procesa, ¿no? Pero si bien compro la idea de que la justicia necesita saber y para eso necesita preguntar, ¿no? Creo que es importante que la justicia Claro, y el sistema y el Estado sean espacios seguros. Y cuando tú tienes preguntas, como las preguntas que se tienen de, ¿usted le respondió mal a su marido? O sentencias que tienen que ver con el color de la ropa interior de claro, una claro. víctima. O sea, estamos hablando, como te decía, de un tema como bien estructural, ¿no? Claro, Entonces, si que luego además le damos la conversación, podemos hablar de más cosas, ¿no? Pero cuando estamos hablando del caso peruano, sí, este, precisamente eso te iba a señalar, ¿no? O sea, además, sobre todo porque la realidad peruana este, es especialmente complicada de esa manera, ¿no? Yo lo veo pensando en el fenómeno, claro, yendo un poco más, una visión un poco más en macro, ¿no? Del fenómeno en general. Es jodido porque yo lo veo y te digo, no, obvio, pues, pero es que es lógico que eso es lo que va a pasar, o sea, con nuestra realidad es lógico, pues, o sea, así como estamos, sí, pues, entonces tiene sentido que sea de esa manera, pero luego miras otros países, ¿no? Porque yo entiendo, yo te creo, hermana, ofrecer estos espacios seguros, yo creo que, por ejemplo, la justicia sí debería ser inquisidora, buscar la verdad y todo, pero obviamente con un enfoque de protección a la de, víctima, de así no protección sepan quién es la víctima, y humano, ¿no? O precisamente por sea, eso, y ¿no? en ese Claro. sentido vuelvo a lo humano, porque no son solo las mujeres las que son víctimas de situaciones de indolencia de Claro, parte del Estado, ¿no? claro, claro. Entonces, creo que ahí, o sea, volvemos, cuando si queremos hablar como de más grande, sí, es humanidad y no es una cuestión solamente de qué género tienes, ¿no? Claro. Sí, sí es humanidad, pero digamos, cuando ya lo aterrizas en una, en una situación concreta, te das cuenta que pues las cifras indican que la probabilidad de que sea falso es recontra pequeña, la probabilidad de que lo haya vivido es recontra grande, y Claro. la probabilidad de que sea revictimizada no porque estén haciendo su trabajo, sino porque están haciendo su trabajo mal, sin escrúpulos o con crueldad o con prácticas sumamente machistas y en Ujú. acciones hasta de nuevo violentas y abusadoras, ¿no? Claro, Te das claro. cuenta pues, que ya la conversación es más compleja, ¿no? Pero Sí, no, este es un ejemplo de cosas en las cuales para poder conversar hay que poder estar abierto a escuchar toda una, como que, toda la trama del problema, ¿no? O sea, siempre cuando alguien, la tentación igual en estos espacios, a veces de conversación, viene como, ¿y debería ser el voto facultativo o debería ser, o sea, de ser voto obligatorio o voto voluntario? ¿Y debería haber aborto o no debería haber aborto? Y debería ser, y es como, esperan que tú respondas así, sí, no, como si lo pudieras marcar en un botón, ¿no? Y creo que habemos algunos de nosotros que no nos sentimos tan eh, mal de admitir que habrá algunas preguntas que siempre serán irrespondibles, ¿no? sí, sí, sí. O A mí me pasa, multirespondibles, ¿no? O sea, no, multirespuesta, ¿no? eso precisamente que has dicho último es, ¿no? O sea, debería ser, ¿no? O sea, uno debería, cada pregunta, poder agotar todas las posibilidades de respuesta para luego concluir. O sea, lo ideal es que tengas un acercamiento amplio al fenómeno para luego tú concluir y no sé, ¿no? O sea, a mí me pasa, por ejemplo, con el tema que estábamos hablando, que yo siempre he considerado... Eh,
O sea, es más, hace un rato cuando decías qué es lo que uno cambia de posición en los últimos años, ¿no? Yo me acuerdo que en un comienzo, cuando empezó el movimiento feminista a pasar a redes digamos, a volverse como un discurso actual y activo, constante, yo iba al 1000%, me acuerdo, o sea, que estaba como decía, no, claro, claro, además sobre todo viviendo en el Perú, habiéndolo visto tan de cerca, con tantas historias de acoso, de todo, viendo la cantidad de gente que salía, por ejemplo, contando sus experiencias, cuando salió la primera marcha Ni Una Menos, todo, ¿no? A mí hay cosas que me resonaban al 100%, ¿no? Sobre masculinidad tóxica, sobre, no sé, pues como te decía, un montón, y luego empiezan a aparecer en mí ciertas dudas, pero que no tienen que ver con oponerme, sino precisamente con estar cerca, conversar con amigas feministas, gente que se ha formado en temas de género, ¿no? Y empiezas a llegar a darte cuenta y dices, mierda, más te adentras y te das cuenta que en todos los discursos del mundo, en todas las causas del mundo, hay gente que opera de manera fanática y que no sabe necesariamente. Ahora, yo desde mi lugar de hombre es súper complicado plantear muchas veces eso, porque como es una causa de género, ¿no? Muchas veces esa crítica se confunde con control, como le llaman también mansplaining, se confunde con, ¿no? Que puede pasar, obviamente, pero al mismo O sea, tiempo yo es creo como... que en el momento en que la persona con la que estás hablando no se está jugando su dignidad ni Mm, su calidad humana al decirte algo, como lo que tú acabas de hacer, o sea, la conversación se puede dar. claro, Eh, claro, el tema es que en muchas ocasiones no es un diálogo, no es una reflexión, es, es, es claramente una puya, es claramente una burla, una ridiculización, es claro. claramente una negación del otro o de la realidad. Y por eso sí creo que, y es parte de los otros dilemas de la democracia que tienen que ver con la tolerancia, ¿no? Y dónde están las líneas rojas, Claro, ¿no? sí, Y por eso todo lo que hablamos de tolerancia y todo lo que hablamos de debate y todo lo que hablamos de escucharlos y de no tener que como definir quién tiene la verdad y quién no la tiene y quién ganó al final de la conversación, ¿no? Y quién perdió y fue humillado, que es esta típica lógica de claro. barrieron el piso con no sé quién, Así ¿no? Y titulan es los videos como, de YouTube, ¿no? ¿Has visto? no, claro, y se vuelve meme y le caen los lentecitos, ¿no? O sea, estamos como, como llenos de ganas de que hayan ganadores y perdedores y que haya gente inteligente y gente bruta y haya gente buena y gente mala y haya gente correcta y justa y gente maldita, insensible, ¿no? Ujú. O Sí, sea, pues para estamos alinearnos con llenos algunos de ellos, ¿no? de ganas de voltearlo y de simplificarlo, pero también es verdad que hay personas y hay discursos que niegan al otro, que Claro, claro. niegan sus derechos, que niegan problemas que realmente se viven. Y ahí es donde están ciertas líneas, ¿no? O sea, en el momento en que tu discurso pasa por considerar una degeneración al otro o Mm. indigno al otro, bueno, ahí, o sea, es más difícil mantener un diálogo. Sí, sí, sí. Porque Claro, lo cómo jodido. mantener un diálogo en el que tú ni siquiera me reconoces como interlocutor, Claro, claro. ¿no? Sí, hoy día creo que el problema para mí, yo lo veo más como que es difícil, y creo que también depende de las formas, ¿no? Diferenciar entre quien niega y quien cuestiona, porque a veces quien cuestiona, cuestiona para negar. Y a veces y hay que siempre tratar, creo, de cuestionar para construir, ¿no? Y yo por eso siempre cuando hablo de feminismo trato de plantear que yo digo que mis críticas, cuando yo critico el feminismo o pregunto cosas, es porque precisamente yo creo que para que el movimiento resista el paso de la historia, va a tener que sobrevivir a cuestionamientos y revisiones. Y, Pero pues, es y como eso es esto lo que que te estamos decía viendo, es del lo que vemos. péndulo, ¿no? O sea, en la medida en Claro, que te vas muy hacia un lado, te regresas hacia el otro, ¿no? sí, sí, Y sí. sucede con todas las Ujú. luchas, pero no quitan que hay un problema social por el cual se está luchando,
No, ¿no? claro, eso ni siquiera ya uno lo Y esto, estaría y esto, discutiendo. y esto hablando como del ejemplo que estás dando, ¿no? Pero estoy tratando de ponerlo como en términos que puedan ser sensibles para otras personas. O sea, podemos estar hablando, por ejemplo, del movimiento ambientalista, Claro, ¿no? claro. Podemos estar hablando el movimiento libertario o liberal, podemos estar No, mira, hablando de... pongámoslo al revés, ¿no? Yo lo veo como, por ejemplo, yo tengo una hermana menor, ¿no? Que es súper, súper progre, ¿no? Yo comparto un montón de causas con ella, pero un montón de veces se pelea con mi papá y yo le digo, ya, pero mi papá, por lo general, trata, pero tiene como 70 años, pues, entonces trata de entender alguna de las cosas y en el camino comete un montón de torpezas y desata discusiones, ¿no? Entonces yo le digo como a él siempre es como, habla con cuidado, y a ella es como, tú también escucha con cuidado, ¿no? O sea, en el sentido de, fíjate que estás hablando con una persona mayor que viene como Otra de otro mundo, generación. que está intentando entender, pero que también pues viene con un set puesto, así como tú, Leo, ¿no? Porque no te olvides, Leo, que tú ahorita aceptas todo, pero tú un día, Leo, de repente vas a tener esa edad y cuando la gente se pueda cambiar el pigmento de la piel con CRISPR y la edición genética y tus, no sé, hijos te digan que se quieren cambiar la piel al color azul, porque eso es lo que se usa, de repente pues se te va a volar la peluca, Leo, y normal, ¿no? Y me da risa que lo digas por dos cosas. Primero, porque eh, estás hablando de un futuro y yo soy de las personas que lee o ve ciencia ficción, consumen ciencia ficción desde chibola. Por ejemplo, hay una película que es Gattaca, que no sé si has visto, Me ¿no? Que encanta. justamente habla de la posibilidad de elegir genéticamente las mejores genes, ¿no? Los mejores pedacitos de células para los nuevos niños y niñas. Quienes tienen el privilegio y el dinero para hacerlo empiezan a elegir pues los mejores genes y que los mejores embriones pues, sean los que nazcan, y con lo cual terminas teniendo una sociedad dividida no por clases, sino por dinero, sino por quienes son mejores seres humanos Ujú. que otros, ¿no? Físicamente Claro, hablando, claro. ¿no? Y creo que eso prueba que hay además dinámicas y decisiones y complejidades que luego van teniendo como más complicaciones, ¿no? O sea, si tú me preguntas si me parece, si estoy a favor o en contra de estos temas de desarrollo genético sobre fertilidad, podemos hablar de eso y claro, mi papá habría sido capaz de llevar hasta a Gata acá en la conversación, ¿no? Y claro, o sea, la dinámica y cuánto se pueden abrir y cuál el futuro puede volver negativo lo que hoy creemos que es positivo, ¿no? Como la extrapolación de nuestras posiciones pueden terminar siendo negativas, ¿no? O sea, Claro, nadie en el momento de la siempre, siempre. industrialización dijo, hoy de todas maneras vamos a calentar el planeta de tal manera que nos vamos a estar preocupando por la destrucción de nada, o sea, no, en ese momento no estaban viendo eso, ¿no? Y por eso la mirada de sostenibilidad ahora tiene sentido, ¿no? Pero además porque creo que una de las cosas que es compleja y que hace que, como te digo, migremos de lo colectivo personal o en mi manera de afrontar la política o incluso la ciencia política, hay una siempre constante viaje entre lo colectivo, lo estructural y lo individual, lo personal, es porque yo tenía un papá que era brillante y a veces decía cosas que no pensaba, ¿no? Este, y yo lo conocía, ¿no? Y o sea, nos recontrasacábamos la mugre en las discusiones y yo sabía perfectamente cómo era él en la vida diaria y había momentos en que decía cosas y decía como, no puedes estar diciendo eso, tú no piensas así, ¿no? Y era él Claro. llevando su argumento pero al recontralímite y eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, llega un momento en que podemos llevar nuestros argumentos en el abstracto, ¿no? Hasta niveles insospechados y pasa que tengas por delante a alguien como lo que tú le decías a tu hermana de escucha bien, pregunta bien, ¿no? Ujú. Y claro, No, ¿y con qué objetivo? hay, ¿No? ¿Con qué objetivo? hay, ¿Qué quieres? ¿Ganar? ¿Pelear no, o entender? igualito, o sea, cuando mi papá hacía presentaciones cuando o sea, hace años, ¿no?
me metía una frase al inicio y decía, papá, vas a perder a la mitad de tu audiencia después de decir esa frase. Pero es verdad, y es así chocante, y entonces van a entender rápido, y digo, rápidamente van a dejar de escucharte. Le digo, ¿qué Sí, pues. quieres? ¿Que te escuchen y te entiendan o decir exactamente lo que piensas y que suene lo más bacán que se Claro. pueda, ¿no? Y a veces es eso, ¿no? Construimos discursos para la palmadita, ¿no? Construimos discursos para el público que queremos, que nos dé su, a que sea favorable a nosotros, porque no tienes que ser político para que esté queriendo agradar, ¿ves? Es como, No, no, es no, claro. todos, ¿no? Para nuestro público, nuestra audiencia, ¿no? Y a veces terminamos diciendo cosas que no pensamos ni siquiera, ¿no? Que no resistirían la realidad, ¿no? Ujú, Y creo que el choque entre generaciones, ¿no? O sea, hay que saber defender la democracia, defender los derechos y las obligaciones que tenemos para nosotros, con estrategia, ¿no? Y por eso al inicio te hablaba de que mi papá era muy brillante y mi mamá era muy estratégica. ujú, Bueno, con estrategia, ¿no? claro. Que te Sí, permitan no trazar una línea en la cual la mitad del país quedó fuera ¿y qué haces? claro, ¿Te vas a claro, claro. independizar? O sea, ¿no? Claro, como decías No, ¿no? en un comienzo, ¿no? Que me hace acordar que es algo que hace unos años repetía mucho Zizek, el filósofo, que a mí me encanta ese punto, y tú dijiste una cosa que le hacía referencia a eso de que hay tanta información y que a veces tienes que salir y actuar, ¿no? Y es como, no actúes, ¿no? Piensa, o sea, estrategiza, piensa de verdad, a qué vas, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y de ahí actúas, ¿no? No solamente hoy día estamos obligados casi a reaccionar nada más ante No, todo. y nos está pasando ahorita en la crisis política, ¿no? O sea, todo el mundo quiere la solución a la crisis política y todos los días hay una lista político, académico, Ujú. influencer, inserte ahí, nombre que sea ahí, respondiendo a la pregunta de ¿y cuál cree usted que es la salida de la crisis? Ujú. ¿No? Ay, yo siempre Como digo, si no estuviéramos hay, en ¿no? en un programa de televisión antiguo en el cual tiene usted tres puertas, ¿no? La puerta uno, detrás de la puerta uno está tipo la gestión pública basada en la evidencia. En la puerta 2 está la representatividad. En la puerta 3 está la democracia. En la puerta 4 está la justicia social, ¿no? Y es como que elige su puerta y se abrió y mágicamente. O Sí. sea, la crisis política en Perú no se va a resolver con algo, ¿no? O sea, lo que te decía, si tenemos elecciones generales, no sé, que yo sepa, seguimos siendo los mismos votantes que se sacaron la mugre hace Eso es unos lo que meses, decíamos, vuelves a tirar ¿no? los dados, pero son los mismos Este, dados. sí, y los mismos partidos, y por eso, o sea, creo que entender que muchos de los, ¿cómo se te decía? Como la dualidad, o sea, el problema es enorme, enorme. Tiene un remontón de variables, ¿no? Históricas, culturales, de actores actuales, de incentivos y desincentivos actuales, de mafias actuales, ¿no? De, de complejidades y diversidades enormes, ¿no? Y luego está que hay que hacer algo ahorita, ¿no? Ujú. O sea, Sí, tenemos elecciones regionales y locales en unos meses. Se van a necesito llenar hablar. se van a llenar esas sillas de alcaldes y de gobernadores, ¿no? Entonces es como, no se puede vivir ni en un lado ni en el otro solamente, ¿no? O sea, hay que estar yendo y viniendo de la urgencia a la estrategia, ¿no? De la urgencia al mediano plazo. Le vivimos diciendo a los políticos que solo están pensando en el corto plazo y nosotros queremos vacar a la gente cada 30 segundos y medio, como si eso fuera eso. Es el mismo cortoplacismo que tienen los políticos los que empezamos a tener nosotros, ¿no? Entonces, Sí, creo que entender que esa democracia es una construcción dinámica que se gana y se pierde en el día a día con una decisión de un ministro, con una decisión de un funcionario, con una decisión del presidente, con una decisión del congresista, con una decisión de un dueño de un medio de prensa, con una decisión de un gran empresario, con una decisión de un ciudadano que va y golpea a otro. O sea, en todos esos planes está jugándose, ¿no? Digamos, yo trabajo partidos, estudio partidos, trabajo con políticos, porque creo que el día que logremos hacer la reforma política y que efectivamente, digamos, dejemos de que hacer,
que la política esté capturada por poderes económicos y criminales y que hagamos una reingeniería en nuestras normas y haya mejores incentivos. Ese día luego debería, no sé, que alguien ocupara el espacio de la gente que salga. Claro. Y para eso hay que estar preparado, ¿no? Y Sí, honestamente, todos lo hemos hecho eterno en este último tiempo. sí. Entonces, no solamente hay Jodido. que trabajar de Jodido formación, y es formación un política camino para congresistas y presidentes y ministros, ¿no? Sino para ciudadano. todos, porque el lugar donde estés puedes estar haciendo las cosas más, más Sí, peor, sí, sí, más peor que lo que estaban, ¿no? O sea, realmente, por eso te decía lo de los 3 puntitos al inicio, ¿no? sí, En sí, ese tiene último sentido. puntito, la verdad es que tenemos agencia todos. Y Mm. podemos elegir ser cínicos y decir, de nada va a servir. Sí, efectivamente, es más probable que nada de lo que hagamos mueva la aguja. Pero bueno, ya cada quien decide qué hacer con su vida No, también, son ¿no? poquitas cosas, ¿no? Poquitas cosas. Yo me acuerdo que a mí cuando me preguntan esa pregunta de cómo y cómo vamos a salir, a mí me da risa porque a lo máximo que me atrevo a decir es, pues, hay una serie de reformas, pero por ejemplo, pucha, reforma de transporte, por lo menos para que nos miremos las caras y nos reconozcamos como iguales. Si logramos eso como primer pasito, ya después vamos viendo, ¿no? Me hiciste acordar que una psicóloga mía hace muchos años, me acuerdo cuando era chibolo, yo iba y le decía, "Ay, ¿cuándo me voy a sentir mejor?" Y me decía, ¿cuántos años te has demorado en enmierdarte? Pucha, varios. Entonces, ¿cómo crees que en 3 meses Me te gusta vas ese a verbo, me desmerdar? gusta ese O sea, verbo. sí, No, y efectivamente, y la verdad es que una de las cosas que hay que tener en cuenta para entender también las dimensiones de la crisis y de lo mal que estamos, es lo que hemos vivido, ¿no? O sea, estos 2 años no son cualquier cosa, ¿no? no pues, O sea, no la pues, cantidad podemos ignorarlo. de personas que hemos perdido, de trabajos que hemos perdido, de Y de realidades con las que nos hemos confrontado, ¿no? no, o sea, También creo que alimentos es que tienes o importante. no tienes, de hijos con los que te peleas, de convivencias en chiquititos metros cuadrados, con la incertidumbre de perder el trabajo de un día para otro, de no tener ni idea de que viene el próximo año, Sí. o sea, eso nos hace tener como la piel finita, ¿no? Por no decir estar en carne viva, ¿no? No, o sea, mira, es una emergencia mundial, o sea, y nosotros somos un país hiper precario, entonces, pues, ¿cómo no le íbamos a pasar mal? Y si ya que la pasamos tan mal, pues, ¿cómo no íbamos a tener esas consecuencias, no? No, Es pensamiento mágico y, pensar lo contrario. Y tenemos, yo creo, las alarmas malogradas, ¿no? O sea, a ver, te decía yo vengo de perder a mi hermano de un segundo a otro y me quedé con la alarma malograda. O sea, cualquier cosa que pasaba me hacía sentir que o me estaba muriendo yo, o si ya estaba muriendo alguien más. O Claro, sea, me quedé con la alarma malograda y todo lo que hemos vivido es diferentes niveles de experiencias traumáticas y te quedas con el arma malograda. Crees que te vas a quedar sin dinero, crees que se va a perder la democracia, crees que te están queriendo robar, crees que no va a salir adelante tu familia, crees que, o sea, todo mundo ha perdido algo. Y no entender que eso afecta la manera necia y horrible con la que nos estamos, de la forma necia y horrible que nos estamos tratando, es también pensamiento mágico. O sea, creer que todo lo que hemos vivido no afecta la forma en que recibimos lo que el otro dice. Tú decías al inicio, ¿no? Que te digan que, que, que lo que estás haciendo es una estupidez, no es agradable, ¿no? O sea, claro. ya, imagínate que te digan que lo que estás haciendo es una estupidez después de que te está costando un montón, ¿no? No, Después de obvio. que has puesto, invertido, después de que de eso dependen tus hijos, después de que, ¿no? Y cada quien tiene una historia. Y digamos, es como un choque, ¿no? O sea, si es que yo voy caminando y le pongo las manos a una vaca, sobre su lomo no es lo mismo a que si yo voy corriendo y me estampo contra la vaca. Ni que si yo vengo corriendo y la vaca también viene corriendo y se choca conmigo. O sea, la velocidad con la cual nos estamos chocando entre nosotros afecta la forma en que nos estamos golpeando, ¿no? Claro, claro. Sí, tú sabes que yo siempre pienso eso como una vez una amiga me mostraba un chat gileando con un chico
y me mostraba los mensajes, ¿no? Y era bien loco porque ella estaba predispuesta a que la choteen, entonces el pata decía, ya más tarde te paso la voz, y ella me decía, mira qué cortante, qué seco, y él le decía, no, solo te está diciendo como de manera directa, ¿no? Y como hoy día casi todos nos expresamos tanto de manera escrita, y no todo el mundo tiene la facilidad de hacerlo con mucha, mucha precisión, ¿no? Como para que realmente se entienda la intención de lo que estás diciendo. Casi nadie tiene esa capacidad. Entonces, pues, estamos en un diálogo Sí, no, casi... y ahora imagínate que somos más de 30 millones de peruanos tratando de expresarnos y decir, o Sí, sea, sí, 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 insisto, ¿no? O sea, si te peleas con tu familia con la que compartes un montón, ¿no? De genes y has vivido otra vida, igualito ahí está el tío con el que piensas diferente, ahí está el hermano, la hermana con la que hicieron las vidas totalmente diferentes y tú dices, ¿de dónde? O sea, como de dónde salimos hermanos, ¿no? Ya, si eso pasa con gente con la que has vivido, con la que, o sea, ¿cómo no va a pasar con personas que nunca has visto, que nunca vas a ver, que viven en una casa que no se parece en lo absoluto a la tuya, que tienen o sea, se levanta en la mañana teniendo preocupaciones que no tienen nada que ver con las tuyas, que ha crecido escuchando, hablando en otra lengua, en otro código, en otro deseo de lo que es una vida plena? ¿Cómo no? O sea, es absurdo, realmente ahí es que sonamos ridículos nosotros y por eso también creo que esta lógica a veces todo el mundo habla de la democracia o de como lo que viene, ¿no? El consenso, ¿no? Como de esta cosa bien bonita, ¿no? En la que todo el mundo se va a poner de acuerdo porque todos somos peruanos y todos estamos unidos, ¿no? Y hay claro. algo que nos une, ¿no? Y y es como, sí, pero en realidad somos bien diferentes, ¿no? Claro, claro. Entonces, y sí, hay un montón de cosas que son bacanas en las que nos parecemos, pero mejor sería aprender a valorar o aguantar, ¿no? Mi familia, como Claro. te decía, es bien grande. Mi tío siempre habla de tolerarse, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad te, te, te toca, pues, aguantar que el otro Es toma que no decisiones. queda otra, pues, si no, pura guerra. No hay otra. No, Pero bueno, y el tema es que tenemos que elegir a una persona o a varias personas para que nos gobiernen, y por eso son las reglas, y por eso están los calendarios, y por eso hay que respetarlos, y por eso hay ciertos organismos que hacen una cosa o la otra. O sea, todo es una construcción para que no le quitemos al otro y nadie nos quite a nosotros nuestra claro. posibilidad Son de límites, vivir claro. plenamente. Son límites que nos tenemos que poner porque si no la cagamos, pues, está clarísimo. Pero eh, Exacto. voy a La cortar ya. próxima vez que tenga que decirlo, voy a decir, son los límites que nos ponemos porque si no la cagamos. Sí, es que ya lo sabemos, tenemos que hacerlo, ¿no? Y ya la Pero hemos voy cagado un montón, a- y aún con los límites la paramos cagando. Entonces es sí, como, claro, la idea es como, bueno, hay que seguir, pues, ¿no? Recordándome a mí misma y al otro que se suponía que habíamos acordado en esa constitución que tenemos y en esa ley y en ese proceso que hemos puesto que íbamos a aceptar, ¿no? Que era claro, así, claro. así y ya, ¿no? Pero no, Sí, queremos cambiar las reglas todo el tiempo y al final cuando no nos conviene ya no nos gusta tanto, ¿no? es verdad, Y es la verdad. democracia algunas veces nos va a convenir y otras veces nos va a salir de contra en contra. Hay que defenderla igual. Tenemos que acostumbrarnos. Voy a cortar ahora sí la grabación aquí, Gabriela. Estoy muy agradecido, ha sido una conversación muy entretenida, así que te agradezco. No, gracias a ti, gracias a ti. Gustavo.